En el funeral de mi esposo recibí una alerta bancaria que cambió mi vida para siempre. Menos 17,000 pesos habían desaparecido de nuestra cuenta. Al día siguiente descubrí la traición más dolorosa de mi vida. Mi nuera había robado todo nuestro dinero y me envió un mensaje despiadado. Gracias por financiar nuestra casa nueva. Ahora vete a un asilo. Mi respuesta fue simple pero devastadora. Tu jefe sabe sobre tu esposo. El cementerio estaba envuelto en una bruma otoñal cuando enterramos a Francisco, mi compañero de 45 años de matrimonio. Yo, Carmen, a los 70 años, permanecí junto a la tumba mucho después de que todos se marcharan. El silencio era ensordecedor. Mi nuera Mónica actuaba como la perfecta viuda afligida, recibiendo condolencias y abrazos de los asistentes, mientras mi hijo Eduardo la consolaba, ignorándome por completo. Era como si yo fuera invisible en el funeral de mi propio marido. Francisco había muerto de un infarto fulminante 3 días antes, mientras podaba sus geranios en el patio. No hubo despedida, no hubo últimas palabras. Simplemente se desplomó y se fue para siempre. Cuando regresé a casa, me senté en su sillón favorito, aún impregnado de su aroma a tabaco y colonia. Mis manos temblaban cuando sonó mi teléfono. La notificación bancaria me golpeó como un martillo. Retiro autorizado, 17,000 pesos. Saldo actual, 342 pesos. Era prácticamente todo lo que Francisco y yo habíamos ahorrado durante décadas. Nuestro futuro, mi seguridad, los estudios de mis nietos, todo se había esfumado. Llamé al banco inmediatamente. La empleada me confirmó lo que temía. El retiro había sido autorizado por alguien con acceso legal. Eduardo tenía permisos en la cuenta desde el primer infarto de Francisco, cuando pensamos que era prudente. Pero mi hijo jamás tomaría ese dinero sin consultarme. La horrible verdad me golpeó. Mónica tenía acceso a las cuentas de Eduardo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mónica. Gracias por la casa nueva. Vete a un asilo. Ya no eres nuestra responsabilidad. Las palabras me perforaron el alma. Francisco estaba muerto, mi dinero robado y mi familia me había traicionado. Desde mi ventana observé algo extraño. El auto de Mónica estaba fuera, pero las luces de su casa estaban apagadas. Minutos después la vi salir de mi propia casa cargando la caja fuerte de Francisco. Había entrado mientras yo estaba en el cementerio. El escritorio de Francisco estaba revuelto, sus documentos esparcidos. Mónica había estado buscando algo específico. En ese momento, mi tristeza se transformó en determinación. Durante años había observado cosas sospechosas en Mónica, llamadas susurradas que cortaba cuando alguien entraba, mensajes que borraba rápidamente, ropa cara que su salario de recepcionista no podía costear. Su jefe Rodrigo era muy comprensivo con sus horarios. Decía siempre con una sonrisa que ahora me daba escalofríos. Le respondí a Mónica. Tu jefe sabe sobre tu esposo. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿De qué hablas? Pero detecté miedo en sus palabras. Durante 3 años había notado cambios sutiles. Reuniones familiares canceladas por emergencias laborales, gastos inexplicables, actitudes evasivas. Esa noche no pude dormir. Recordé los últimos 7 años desde que Eduardo conoció a Mónica. Al principio parecía perfecta, hermosa, educada, hacía sonreír a mi hijo después de su divorcio. Trabajaba como recepcionista en una empresa de seguros y siempre mencionaba lo maravilloso que era su jefe Rodrigo. Es como un padre para mí, decía con esa sonrisa que ahora me aterrorizaba. Los primeros meses fueron hermosos. Mónica venía a cenar los domingos, me ayudaba en la cocina, aprendió a hacer las empanadas favoritas de Eduardo.
Francisco estaba encantado. Por fin Eduardo encontró una buena mujer, me decía. Pero yo comencé a notar cambios. Llamadas durante la cena que siempre atendía. Domingos cancelados por proyectos urgentes. Gastos que no cuadraban con su salario. La boda fue pequeña, pero costosa. Mónica insistió en el salón más exclusivo de la ciudad. Rodrigo me consiguió un descuento especial, explicó. Más tarde supe que no hubo descuento. Francisco pagó los 15.000 pesos completos. Después de la boda, Mónica comenzó a alejar a Eduardo de nosotros. Primero con comentarios sobre lo tradicionales que éramos. Luego programando actividades que coincidían con nuestras reuniones familiares. Cuando nacieron los gemelos hace 3 años, pensé que mejorarían las cosas. Pero Mónica se volvió más controladora, decidiendo cuándo podíamos ver a los niños, qué regalos darles, cómo interactuar con ellos. Los niños necesitan rutina, repetía. Demasiadas visitas los alteran. Francisco sufría en silencio, extrañaba a sus nietos, pero no quería problemas. La paz familiar es más importante, me decía. Aunque yo veía la tristeza en sus ojos cada vez que Mónica nos negaba tiempo con Daniel y Lucía. Cuando Francisco tuvo su primer infarto hace 2 años, Mónica convenció a Eduardo de que necesitaban acceso a nuestras cuentas por precaución. Mónica entiende de finanzas mejor que yo, me dijo Eduardo. Accedimos por temor. Nunca imaginé que estaba firmando mi sentencia de pobreza. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje negro y conduje hasta la oficina del abogado familiar, don Carlos Herrera. Carmen, me dijo al verme, mis condolencias por Francisco. Le conté todo. El retiro no autorizado, el mensaje cruel, la caja robada. Don Carlos tomó notas. Su ceño fruncido mostraba preocupación. Técnicamente no es robo, me explicó. Eduardo tenía autorización legal y Mónica podía actuar en su nombre. Podemos pelear esto en corte, pero será costoso. Hay otra cosa. Continué. Creo que Mónica tiene una relación con su jefe. Don Carlos levantó una ceja. Eso es costoso investigar y no necesariamente te ayudaría a recuperar el dinero. No es por el dinero, le dije sorprendiéndome de la frialdad en mi voz. Es por justicia. Esa tarde comencé a buscar evidencias. En la mesa de la sala encontré un recibo de un restaurante francés muy caro fechado 2 semanas atrás. La cuenta era por 400 pesos para 2 personas. Eduardo había estado en un viaje de trabajo esa semana. También encontré una factura de lencería fina por más de 500 pesos. Ropa que definitivamente no era para una madre de gemelos de 3 años. Lo más revelador fue una tarjeta escondida en un libro de cocina. Una tarjeta de San Valentín de este año con letra desconocida. Para mi recepcionista favorita. Nuestros almuerzos son lo mejor de mis días. Con cariño, R. Cuando Eduardo llegó esa noche, le mostré la notificación bancaria. Su reacción me dijo todo. No mostró sorpresa, solo culpa. Mamá, Mónica dijo que era para la casa, que ustedes ya no necesitaban tanto dinero. ¿No se te ocurrió preguntarme? Eduardo evitó mi mirada. Ella dijo que ya lo habías aprobado. Supe entonces que mi hijo no había sido el cerebro del robo, pero sí cómplice por debilidad. Mónica lo había manipulado como a todos nosotros durante años. Eduardo, le dije firmemente, Mónica nos está engañando a ambos. Le mostré el recibo del restaurante y la factura de lencería. Su cara se puso pálida, pero aún la defendió. Debe haber una explicación. Entonces le enseñé la tarjeta de San Valentín. Eduardo la leyó 2 veces. Sus manos comenzaron a temblar. Se quedó en silencio por una eternidad, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos. Tiene que haber una explicación lógica, murmuró sin convicción. Eduardo, le dije con paciencia maternal,
Tu esposa está teniendo una aventura con su jefe y usó nuestro dinero para financiarla. Mi hijo caminó hacia la ventana, como si el aire fresco pudiera cambiar la realidad. No puedes estar segura, mamá. Subí a mi habitación y regresé con una caja que había mantenido escondida durante meses. Dentro había fotografías, recibos y notas que había recolectado sin darme cuenta completamente. Mi instinto de madre me había hecho documentar las mentiras de Mónica. La primera fotografía la había tomado por casualidad hace 6 meses. Iba al mercado cuando vi el auto de Mónica en el estacionamiento del Hotel Plaza a las 2 de la tarde, un martes. Eduardo estaba trabajando. Tomé la foto porque me pareció extraño. ¿Por qué fotografiarías el auto de Mónica?, preguntó Eduardo. Porque me pareció raro que estuviera ahí en horario laboral cuando tú me dijiste que tenía mucho trabajo esa semana. La segunda fotografía era más comprometedora. Hace 3 meses, mientras renovaba mi licencia, vi a Mónica saliendo del mismo hotel con un hombre mayor bien vestido. Él tenía su mano en su espalda de manera íntima. Los fotografié desde mi auto. Eduardo estudió la imagen con horror creciente. Este debe ser Rodrigo. Nunca lo he conocido en persona. Pero fíjate en la hora. 3:15 de la tarde. Un martes. Mi hijo se dejó caer en la silla, abrumado. Pero yo no había terminado. Del sobre saqué copias de estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no conocía. Estaba a nombre de M. Sánchez Rivera. Mónica había usado su apellido de soltera con el de Eduardo, creando una identidad separada. Los gastos eran reveladores. Cenas caras, hoteles, ropa de lujo, una joyería donde compró un reloj de 2.000 pesos. Eduardo, le pregunté suavemente, ¿cuándo fue la última vez que Mónica te regaló algo caro? Mi hijo frunció el ceño. No recuerdo. Ella dice que prefiere ahorrar para los niños. Se compró un reloj de 2.000 pesos hace 2 meses. Le mostré el recibo. Eduardo lo leyó 3 veces. Tal vez lo compró para mí. Tu cumpleaños fue hace 4 meses y no recibiste ningún reloj. La expresión de Eduardo cambió. La negación estaba siendo reemplazada por la comprensión dolorosa. Ayer contraté a un investigador privado. Le confesé. Eduardo me miró sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque necesito la verdad. El investigador, un hombre discreto llamado Héctor Vega, me había llamado con información preliminar. Mónica visitaba el Hotel Plaza 2 veces por semana durante los últimos 8 meses, siempre encontrándose con Rodrigo Morales, gerente de la empresa donde trabajaba. Lo más interesante era que Rodrigo estaba casado. Su esposa se llamaba Elena. Tenían 2 hijos adolescentes y vivían en una casa grande en las afueras. Eduardo, le dije sacando las últimas fotografías, esto fue tomado ayer por la tarde. Las imágenes eran devastadoras. Mónica y Rodrigo saliendo del hotel juntos, él besándola antes de que subiera a su auto. La fecha estaba marcada, 5:45 de la tarde del día anterior. El día que enterramos a Francisco, mi nuera había ido a encontrarse con su amante. Eduardo miró las fotografías por varios minutos. Pude ver el momento exacto en que su mundo se desmoronó. Sus hombros se hundieron, su respiración se volvió irregular, y lágrimas rodaron por sus mejillas. No puedo creer que hiciera esto el día del funeral. Eduardo, hay algo más, le dije preparándome para el golpe final. Creo que Mónica ha estado planeando robarnos durante mucho tiempo. Le mostré copias de correos electrónicos que había recuperado de una vieja computadora con ayuda de don Carlos. Los correos databan de hace 1 año y medio. En ellos, Mónica discutía con alguien identificado como R sobre la oportunidad que esperamos. Un correo me helaba la sangre. Cuando el viejo muera, tendremos acceso completo. La vieja bruja no sabe de finanzas. Será fácil tomar lo que necesitamos.
Eduardo leyó el correo y se puso verde. Ella se refiere a papá como el viejo y a ti como la vieja bruja. Mi hijo se levantó tambaleante y caminó al baño. Lo escuché vomitar. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos pero determinados. ¿Qué hacemos ahora, mamá? Por primera vez en días sonreí. Eduardo había dicho «hacemos». Estaba de mi lado. Tomé mi teléfono y marqué el número de Mónica. Contestó inmediatamente. «Carmen, ¿para qué me llamas?» «Quería hacerte una pregunta simple», le dije con voz calmada. «¿Elena Morales sabe que su esposo te está comprando regalos caros?» El silencio me dijo todo. Podía escuchar la respiración acelerada de Mónica. «No sé de qué hablas», murmuró con voz temblorosa. «Claro que sabes», respondí tranquilamente. «Elena Morales, la esposa de Rodrigo, madre de sus 2 hijos, la mujer que no sabe que su esposo gasta miles en hoteles y regalos para su recepcionista. Estás inventando cosas, vieja loca. ¿No tienes pruebas?», sonreí. «Tengo fotografías, recibos, estados de cuenta de tu tarjeta falsa. Tengo evidencia de que has estado planeando robarnos por más de 1 año. ¿Quieres que siga?» La voz de Mónica cambió. Ya no era desafiante. «¿Qué quieres?» «Quiero mi dinero de vuelta. Los 17,000 pesos que robaste». «Ese dinero ya no existe. Lo usé para el enganche de la casa. Entonces véndela». «No puedo hacer eso. Los niños necesitan un hogar estable». Me reí amargamente. «¿Te preocupas por la estabilidad? La mujer que se acuesta con su jefe el día del funeral de su suegro habla de estabilidad». Eso fue diferente. Rodrigo me necesitaba. ¿Y qué hay del momento difícil de su esposa cuando se entere de que está casada con un mentiroso? Hubo lágrimas en la voz de Mónica. «Por favor, Carmen, no puedes contarle a Elena. Destruirías a toda una familia. Ahora te preocupas por los niños. Cuando planeabas robarme, no te importó dejar a una viuda sin dinero para sobrevivir». Eduardo tomó el teléfono. «Mónica, soy yo». «Eduardo, amor, gracias a Dios. Tu madre se ha vuelto loca». «He visto las pruebas, Mónica. Las fotografías, los recibos, todo». El silencio fue ensordecedor. «Eduardo, puedo explicarlo todo. Explícame cómo planeaste robar a mis padres por más de 1 año. Explícame por qué fuiste con tu amante el día que enterramos a mi padre». «No es lo que piensas. Rodrigo y yo tenemos una conexión especial». Las palabras fueron una bofetada para Eduardo. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz quebrada. «2 años», susurró Mónica. Eduardo se dejó caer en una silla. «2 años, justo después de que nacieron los gemelos». Mientras él trabajaba horas extras para mantener a la familia, ella construía una nueva vida con otro hombre. «¿Los niños?», comenzó a preguntar Eduardo. «Daniel y Lucía son tuyos», dijo Mónica rápidamente, pero demasiado defensiva. Tomé el teléfono otra vez. «Mónica, esto es lo que va a pasar. Tienes 48 horas para devolverme mi dinero. Si no lo haces, Elena Morales recibirá un paquete con todas las pruebas de la aventura de su esposo». «No puedes hacer eso». «Puedo y lo haré. También me aseguraré de que la junta directiva de la empresa sepa que su gerente está usando recursos corporativos para financiar hoteles». «¿Cómo sabes sobre los fondos corporativos?» Su reacción me confirmó mis sospechas. «Por favor», suplicó Mónica, «dame más tiempo. 48 horas, ni 1 hora más». «¿Y si consigo el dinero? Si devuelves cada centavo en 48 horas, no contactaré a Elena. Pero hay más condiciones. Quiero que Eduardo tenga custodia completa de Daniel y Lucía. Eso es imposible. No puedo estar separada de mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarlos. Una madre que roba a la familia de sus hijos no merece tenerlos». Eduardo tomó el teléfono. «Acepto. Quiero el divorcio y la custodia completa».
No puedes hacerme esto. Soy su madre. Y yo soy su padre. Un padre que nunca los traicionó, que nunca robó dinero destinado para su futuro, que nunca tuvo una aventura. Mónica comenzó a llorar histéricamente. Por favor, Eduardo, te amo. Podemos superar esto. No hay vuelta atrás, Mónica. Destruiste nuestra familia. Si intentas quitarme a mis hijos, lucharé. Conseguiré al mejor abogado. La interrumpí. ¿Con qué dinero, querida? Acabas de admitir que gastaste todo lo que robaste. Y cuando Elena se entere, ¿crees que Rodrigo seguirá pagando tus gastos? Ustedes no entienden. Rodrigo me ama. Vamos a estar juntos. Eduardo se puso furioso. ¿Sin lastimar a nadie? Robaste a mis padres. Me mentiste durante 2 años. Planeaste destruir a mi familia. No fue así. Íbamos a cuidar de todos. Rodrigo tiene mucho dinero. Íbamos a asegurar que Carmen estuviera bien cuidada en un hogar de ancianos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Eduardo colgó bruscamente. No puedo creer que estuve casado con esa mujer. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté junto a él y tomé su mano. El amor ciega a veces, hijo, pero ahora ves la verdad. Mi teléfono sonó otra vez. Era Mónica. No cuelgues. Tengo una contrapropuesta. Puedo conseguir 5.000 pesos mañana. Es todo a lo que tengo acceso inmediato. No es suficiente. ¿Y si te doy algo más valioso que el dinero? Información que destruirá a Rodrigo completamente. Roberto y yo nos miramos. ¿Qué tipo de información? Rodrigo no solo está teniendo una aventura conmigo. Está robando dinero de la empresa. Mucho dinero. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La revelación cambió completamente el panorama. ¿Qué tipo de robos? Pregunté manteniendo mi voz tranquila. Rodrigo ha estado desviando dinero de las pólizas de seguros durante años. Infla costos y se queda con la diferencia. Ha robado más de 400.000 pesos. Eduardo se inclinó hacia adelante. ¿Y tú lo sabías? No al principio, pero hace 8 meses me pidió que lo ayudara a falsificar documentos. Pensé que era temporal. Falsificar documentos es fraude federal, le dije severamente. Lo sé, pero Rodrigo decía que era la única manera de tener un futuro juntos. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar. Mi esposa es cómplice de fraude corporativo. Ex-esposa. Lo corregí firmemente. Y esto significa que tenemos más poder del que pensaba. Tomé el teléfono otra vez. Mónica, ¿tienes copias de los documentos que falsificaste? Sí, los guardé como seguro. ¿Dónde están esos documentos? En una caja de seguridad en el banco, junto con fotografías de Rodrigo, tomando dinero de la caja fuerte de la oficina. Mónica había estado preparándose para esta situación durante meses. Está bien. Mañana a las 10, tú, Eduardo y yo nos reuniremos en la oficina de mi abogado. Vas a traer todos los documentos y firmar una confesión completa. ¿A cambio de qué? A cambio de que no vaya directamente a la policía con la evidencia de tu participación en el fraude. Pero eso significa que Rodrigo va a pagar por sus crímenes. Sí, y tú vas a cooperar completamente cuando lo arresten. Mónica comenzó a llorar. No puedo traicionar a Rodrigo. Lo amo. De la misma manera que amabas a Eduardo cuando lo traicionaste, preguntó mi hijo con amargura. Mónica, tienes una opción. ¿Cooperas con nosotros o mañana llamo tanto a la policía como a Elena Morales? Y créeme, cuando ella se entere de que su esposo no solo tuvo una aventura, sino que robó dinero de los ahorros universitarios de sus hijos, va a querer tu cabeza tanto como la de él. Después de varios minutos de silencio, Mónica susurró. Está bien, lo haré, pero necesito garantías de que no iré a la cárcel. No puedo garantizar eso, pero tu cooperación será considerada por el juez. ¿Y mis hijos? Eduardo tomó el teléfono. Podrás verlos bajo mis términos.
Visitas supervisadas hasta que demuestres estabilidad. Esa noche llamé a don Carlos y le expliqué la situación. Me puso en contacto con un fiscal federal especializado en fraude corporativo. Para las 9 de la mañana ya teníamos cita con las autoridades. A las 10 en punto, Mónica llegó a la oficina de don Carlos. Se veía terrible, ojos hinchados, cabello descuidado, temblando de nervios. Cargaba una caja que parecía pesarle más de lo que podía manejar. Lo que encontramos dentro era peor de lo imaginado. Rodrigo no solo robaba dinero de pólizas, también sobornaba a inspectores para aprobar reclamos fraudulentos. Había evidencia de pólizas falsas, reclamos inflados que ponían en riesgo el futuro financiero de familias honestas. ¡Dios mío!, murmuró Eduardo revisando fotografías de documentos alterados. Este hombre no solo es ladrón, está destruyendo vidas inocentes. El fiscal federal llegó a la 1. Después de revisar la evidencia, dijo que era uno de los casos de fraude más completos que había visto. Señora Mónica, ¿está dispuesta a testificar contra el señor Morales? Mónica miró alrededor, sus ojos deteniéndose en Eduardo, luego en mí. ¿Qué le pasará a Rodrigo? Con esta evidencia probablemente enfrentará entre 15 y 20 años de prisión federal. Mónica cerró los ojos y respiró profundamente. Sí, testificaré contra él. Al salir de la oficina esa tarde, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Francisco. Esperanza. No solo íbamos a recuperar nuestro dinero, sino que aseguraríamos que Rodrigo pagara por todos sus crímenes. Pero lo más importante era que Eduardo había recuperado su fuerza. Ya no era el hombre débil que había permitido que Mónica lo manipulara. 3 días después, Rodrigo Morales fue arrestado en su oficina. Las noticias locales reportaron el arresto como el mayor caso de fraude en seguros en la historia de la ciudad. Su imperio de mentiras se desmoronó en horas. 6 meses después del arresto, mi vida había cambiado de maneras inimaginables. Estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una acogedora residencia que había comprado con parte del dinero recuperado, viendo a Daniel y Lucía jugar en el columpio que Eduardo había instalado. La justicia había llegado completamente. Rodrigo fue sentenciado a 18 años de prisión federal. Mónica recibió 3 años de libertad condicional y 800 horas de servicio comunitario. Se vio obligada a vender la casa comprada con mi dinero robado. De los 17,000 pesos originales, logré recuperar 15,300. El resto se había gastado en hoteles y regalos irrecuperables. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más valioso que recuperé fue a mi familia. Eduardo se había transformado completamente. El hombre débil que Mónica había controlado había desaparecido. En su lugar estaba un padre fuerte que había asumido la responsabilidad completa de criar a sus hijos. Había buscado terapia para lidiar con la traición y estaba reconstruyendo su vida paso a paso. Los niños quieren saber si pueden quedarse a dormir aquí esta noche, me dijo sentándose junto a mí con una taza de café. Por supuesto, respondí sonriendo mientras veía a Daniel intentar empujar a su hermana en el columpio. Podemos hacer palomitas y ver una película. Gracias, mamá, por todo. Era la 5ª vez en el mes que me daba las gracias. Eduardo, le dije tomando su mano, no tienes que agradecerme por luchar por mi propia familia. Sí tengo que hacerlo. Cuando Mónica me tenía tan confundido que no podía ver la verdad, tú fuiste lo suficientemente fuerte para ambos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. A los 70 años, finalmente me sentía valorada y respetada por mi propio hijo. Elena Morales me había visitado 2 meses después del arresto de Rodrigo. Era una mujer elegante que había manejado el escándalo con gracia admirable.
Señora Carmen, me había dicho, quería agradecerle por exponer las mentiras de mi esposo. No tiene nada que agradecerme, le respondí. Solo estaba protegiendo a mi familia. Al proteger a su familia, también protegió a la mía. Mis hijos merecían saber la verdad sobre su padre. Elena había resultado ser más fuerte de lo que Rodrigo había calculado. En lugar de quedarse paralizada, había tomado control de las finanzas familiares, vendido la casa grande y se había mudado con sus hijos a una casa más modesta, pero llena de honestidad. También había empezado a trabajar como consultora financiera. Las dos sobrevivimos a hombres que subestimaron nuestra fuerza. Me había dicho antes de irse. Tenía razón. Rodrigo había subestimado tanto a Elena como a mí. Y Mónica había subestimado el amor de una madre dispuesta a luchar por la justicia. La vida de Mónica había tomado un rumbo muy diferente. Después de perder su trabajo, su casa y su reputación, se había mudado con su hermana en otro estado. Las visitas con los niños se limitaban a una llamada supervisada cada 2 semanas. Daniel y Lucía habían comenzado a olvidar los periodos de tensión cuando sus padres estaban juntos. Eduardo había sido honesto con ellos sobre la situación, explicándoles apropiadamente que mamá había tomado malas decisiones y necesitaba tiempo para arreglar su vida. Abuela Carmen, Lucía corrió hacia mí con las mejillas sonrojadas. ¿Puedes contarnos la historia del abuelo Francisco otra vez? Era su historia favorita. Les contaba sobre su abuelo, cómo cuidaba sus geranios, cómo me llevaba flores cada viernes durante 45 años, cómo se aseguraba de que siempre tuviera mi té de manzanilla favorito. Claro, mi amor, le dije alzándola a mi regazo. Había comenzado a ver la muerte de Francisco no solo como el final de nuestra vida juntos, sino como el catalizador que me dio fuerza para proteger a mi familia de una manera que nunca había tenido que hacer antes. Sentada en mi jardín con mis nietos en mis brazos y mi hijo a mi lado, me daba cuenta de que había encontrado algo más valioso que el dinero recuperado. Había encontrado mi propia voz. Durante años había sido la esposa callada, la suegra tolerante, la abuela que no quería causar problemas. Había permitido que otros tomaran decisiones por mí, que me trataran como si mis opiniones no importaran. Pero cuando me robaron y me humillaron, algo despertó en mí, una fuerza que no sabía que poseía, la capacidad de investigar, de planear, de confrontar a quienes me habían hecho daño. «Abuela», me dijo Daniel, «¿por qué a veces lloras cuando sonríes?» Me reí secándome las lágrimas. «Son lágrimas felices, mi amor. A veces lloramos cuando estamos muy contentos». Eduardo se levantó para preparar la cena, y los niños corrieron adentro para lavarse las manos. Me quedé sola en el jardín por unos minutos, disfrutando la paz. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de don Carlos. «Carmen, pensé que te gustaría saber que Mónica completó su primera evaluación de libertad condicional. Está trabajando en un centro de rehabilitación, ayudando a otras mujeres que han cometido errores financieros. Su oficial dice que está progresando bien». Leí el mensaje 2 veces. Una parte de mí se sintió aliviada de saber que Mónica estaba tratando de reconstruir su vida de manera positiva. Pero no sentí impulso de reconciliación o perdón. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser sanadas con el tiempo. Lo que sí sentí fue indiferencia. Mónica ya no tenía poder sobre mi vida o mis emociones. Esa noche, después de que los niños se durmieron en las camas que había comprado especialmente para ellos, Eduardo y yo nos sentamos en la cocina tomando té. «¿Alguna vez extrañas la vida de antes?», me preguntó.
cuando papá estaba vivo y las cosas eran más simples. Extraño a tu padre todos los días, le respondí honestamente. Pero no extraño ser invisible, no extraño ser tomada por sentada. ¿Te sientes culpable por lo que le pasó a Mónica? Era una pregunta que había estado esperando. No, le dije sin dudar. Mónica tomó sus propias decisiones. Nadie la obligó a tener una aventura. Nadie la obligó a robar nuestro dinero. Nadie la obligó a participar en fraude. Las consecuencias que enfrentó fueron el resultado directo de sus propias acciones. Eduardo asintió. A veces me pregunto si podría haberla detenido si hubiera prestado más atención. Eduardo, le dije firmemente, Mónica no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad son tus hijos, tu propia integridad y construir una vida honesta. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Se fue a casa alrededor de las 10, después de llevarse a los niños dormidos. Me quedé sola en mi casa, pero no me sentí sola. Por primera vez en décadas me sentí completa. Caminé hasta mi habitación y me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba ya no era la viuda vulnerable que había sido humillada en el funeral de su esposo. Era una mujer que había luchado por la justicia y había ganado. Una mujer que había recuperado no solo su dinero, sino su dignidad y el respeto de su familia. Al acostarme esa noche pensé en Francisco. Lo logré, mi amor. Susurré en la oscuridad. Protegí a nuestra familia. Los mantuve seguros. Y por primera vez desde su muerte, me dormí sin lágrimas. La justicia había triunfado. Mi familia estaba unida y había demostrado que una mujer de 70 años puede ser más fuerte de lo que cualquiera imagina. Mi historia había llegado a todos ustedes para recordarles que nunca es tarde para luchar por lo que es correcto, sin importar quién trate de silenciarnos.